Muy buenas tardes a todos. Soy Joaquín de la Huerta Gómez, integrante de la Coordinación General de Fortalecimiento Académico y Vinculación, adscrito a la Dirección de Innovación, y tendré el gusto de fungir como moderador en este conversatorio, por lo que les doy la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes. Dentro del ciclo de conversatorios virtuales, Oportunidades para la Enseñanza Remota, el día de hoy tendremos nuestra quinta y última mesa a nivel licenciatura. Recordemos que esta serie de conversatorios tienen como objetivo dar a conocer las experiencias y las oportunidades que los coordinadores de las licenciaturas y posgrado han detectado para fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje remotos, tomando como base la experiencia del trimestre que terminó bajo la presencia del COVID-19. En esta ocasión comentaremos las experiencias y áreas de oportunidad identificadas dentro del área de las ciencias biológicas y de la salud. Para hablar de este tema, tenemos como invitados a 4 coordinadores de licenciatura, los cuales tengo el gusto de presentar, tomando como base el orden alfabético de su unidad. Primeramente tenemos a la bióloga Alma Guadalupe Arellano Meneses, quien es coordinadora de la licenciatura en Biología Experimental en la unidad Iztapalapa. Hola, buenos días. Buenos días. Es bióloga egresada de la unidad UAM de la UAM y miembro del Grupo de Investigación Clínico-Epidemiológica, con la cual ha participado en múltiples congresos y publicaciones. Ha impartido más de 200 cursos en la UAM y asesorado proyectos de investigación y servicios sociales. Ha participado en diversas comisiones académico-administrativas y ha sido coordinadora divisional de docencia y de la licenciatura en Biología Experimental en la unidad Iztapalapa y de Comunicación e Integración en la unidad Lerma. Buenos días. Buenos días, mucho gusto, gracias. La doctora Carla Pels Serrano, coordinadora de la licenciatura en Biología Ambiental en la unidad Lerma. Obtuvo su doctorado en Conservación y Manejo de Fauna Silvestre por la Universidad de Arizona, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 15 años en proyectos de conservación y recuperación de especies en riesgo, desde pequeños mamíferos hasta anfibios. En 2013 fue galardonada con la beca Edge of Existence de la Sociedad Zoológica de Londres. Actualmente es la presidenta de la mesa directiva de la sección latinoamericana y el Caribe de la Sociedad Biológica de Conservación. En 2018 fue galardonada con el premio a la docencia de la UAM Unidad Lerma. Actualmente sus trabajos de investigación más importantes son la conservación y recuperación de las poblaciones del ajolote de Lerma en las ciénegas de Lerma, así como de las poblaciones de bisonte en México. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. La doctora María del Carmen Monroy Dosta, que es coordinadora de la licenciatura en Biología en la unidad Xochimilco. Es profesora investigadora titular C de tiempo completo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Su área de investigación se centra en las estrategias biológicas para el aprovechamiento de los recursos naturales acuáticos. Además, es miembro de la Comisión Académica de la Maestría en Ecología Aplicada y de la Comisión de Servicio Social en la licenciatura en Biología. Bienvenida, doctora. Gracias, María. Y finalmente, el maestro Juan Gabriel Rivas Espinosa, que es licenciado en Enfermería por la UAM Xochimilco, especialista en atención del adulto en estado crítico y maestro en Enfermería por la UNAM con más de 20 años de experiencia clínica. En la actualidad es profesor titular C con el cargo de coordinador de la licenciatura en Enfermería en la unidad Xochimilco. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Buenos días. Antes de cederles el uso de los micrófonos a nuestros panelistas, les comentaré lo que es la dinámica del evento. Se tendrán 3 rondas de discusión que iniciarán a partir de una pregunta que yo les realizaré. En cada una de estas rondas, ustedes tendrán hasta 5 minutos para darnos sus comentarios. El orden de participación será acorde a cómo fueron presentados. Una vez concluidas las rondas, pasaremos a la etapa de conclusiones, en las cuales cada uno de ustedes tendrá hasta 3 minutos para ofrecernos sus consideraciones finales, o bien se podrán tomar alguna de las preguntas de los asistentes. Es importante mencionarlos que, para respetar los tiempos mencionados,
Cuando falte un minuto para concluir sus intervenciones, aparecerá en la pantalla una cuenta regresiva para que tengan una mejor orientación del tiempo. En este caso, si ustedes llegan a estar compartiendo alguna pantalla, esta será sustituida. De esta forma, comenzaremos con la primera ronda de discusión enfocada a la relación que se establece entre los profesores y los alumnos cuando llegan a existir dudas o en la orientación de temas que aborda la materia. En este sentido, la pregunta es, ¿qué experiencias han tenido y qué áreas de oportunidad han detectado en cuanto a los modelos de asesorías que brindan a los alumnos? Empezaremos con la bióloga Alma Guadalupe, quien tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Adelante, bióloga. Sí, muchas gracias. Buenos días. Pues en este tema creo que en la actualidad, en este entorno virtual en el que nos estamos desenvolviendo, no por gusto como nos ha tocado, la asesoría a los alumnos se ha vuelto un reto muy importante. Cuando nosotros estamos en las instalaciones de nuestras unidades respectivas, pues es relativamente fácil que un alumno venga con nosotros, en cualquier horario de hecho, venga con nosotros, se acerque, nos haga preguntas, nosotros estemos con ellos ahí y demás. Sin embargo, ahora en este entorno, el problema es cómo nos comunicamos con los alumnos, ¿no? ¿Cómo hacemos para darles un apoyo fuera de los horarios de clase? Esto, de acuerdo, nosotros tenemos una reunión en el Departamento de Ciencias de la Salud y también lo he comentado con otros profesores de la división, y pues básicamente lo que se hace es utilizar herramientas como el correo electrónico, en el mejor de los casos puede ser algún otro como el WhatsApp, pero obviamente este tipo de herramientas son bastante complicadas de manejar, ¿no? Porque al no ser presenciales, el alumno hace una pregunta, el maestro tiene que interpretar, contesta, tal vez el alumno no entienda, y entonces la comunicación se vuelve de ida y vuelta y no hay esta retroalimentación y esta manera de comunicarse de viva voz, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, algunos profesores, yo lo he hecho en este trimestre que concluyó, pues lo que hacemos es alguna sesión especial de asesoría, ¿no? En mi caso, por ejemplo, los sábados había sesión de asesoría, los alumnos podían asistir a esa sesión si querían, y bueno, de alguna manera también comunicarnos ahí de una manera un poco más directa, ¿no? Pero definitivamente esto es un reto que tenemos. ¿Cómo vamos a seguir haciendo esta asesoría para los alumnos? Me gustaría comentar que en la unidad de Iztapalapa hay un sistema que se llama Sistema Integral de Información, bueno, se llama SIPI, y en este sistema se ha integrado un módulo que tiene que ver con tutorías, pero bueno, está muy enfocado hacia los alumnos que tienen tutores en este programa de tutorías. En este módulo, en este submódulo del programa, lo que hay es un calendario en donde el alumno y el profesor pueden ponerse de acuerdo, ponen un tema para discutir y demás, y bueno, ya se encuentran y pueden discutirlo, ¿no? Se me ocurre que tal vez en este contexto en el que estamos desarrollándonos podríamos crear algún sistema parecido en donde hubiera un módulo de asesoría para materias particulares, ¿no? Insisto que creo que es un reto que tenemos porque obviamente son muchísimas materias las que tenemos, hay muchos profesores involucrados, pero bueno, por el momento creo que se ha solucionado bastante bien con esto de las reuniones 1 a 1 o de los correos y WhatsApp. Gracias. Muchas gracias a la bióloga Alma Guadalupe. Le damos la palabra ahora a la doctora Carla, por favor, que tiene también 5 minutos. Adelante. Sí, voy a compartir mi pantalla. En el caso de CBS de Lerma, nosotros lo que hicimos en principio fue desde antes de empezar las clases en línea, desarrollamos este modelo integral de seguimiento y acompañamiento virtual que se le denominó MISAF, y este fue encabezado por el doctor Noé Abraham González Nieto, que es especialista en pedagogía y en cuestiones virtuales. Entonces, desarrolló todo un proyecto precisamente para acompañar no solamente a los alumnos durante las clases en línea, sino también a los profesores. Y aunado a esto, desarrollamos también una guía operativa
precisamente para que desde antes de que empezaran las clases, los profesores supieran cómo ponerse en contacto con sus alumnos, qué alumnos podían usar, qué plataformas, etcétera, ¿no? Y obviamente, bueno, desarrollamos una guía en extenso en este sentido, diciéndoles cuáles eran las plataformas que estaban disponibles, desde Zoom hasta Skype. Como lo mencionaba la bióloga, obviamente también otras formas de comunicarse, ¿no? Como el WhatsApp, el Facebook, etcétera, ¿no? Y lo mismo hicimos para los alumnos. En esta guía también se les dijo cuáles eran las maneras de comunicarse de una manera más organizada, etcétera, ¿no? Y en el caso de nosotros, lo que hemos encontrado es que también, además de los que menciona la bióloga, algunos de los que nos han funcionado muy bien, obviamente son las asesorías 1 a 1 en las sesiones sincrónicas, que sí se les pidió a los profesores que fueran sesiones cortas, porque también a los alumnos cuesta trabajo estar demasiado tiempo frente al, bueno, no nada más a los alumnos, a nosotros también, ¿no? Pero demasiado tiempo enfrente a la computadora, pues también es cansado. Entonces se les especificó que fueran sesiones relativamente cortas, máximo 45 minutos a 1 hora, ¿no? Y otro de los mecanismos que usamos fue el chat de Google. Es un chat que tienen disponible cuando estén viendo, por ejemplo, su correo. Hay aplicaciones para los teléfonos. Entonces, así de esa manera es un poco más privado también entre los profesores y los alumnos. Uno no tiene que estar compartiendo sus números telefónicos, ni los alumnos, etcétera, ¿no? Es simplemente vía el correo de la unidad. Y pues hay una comunicación que puede ser abierta a las 24 horas o puede tener un horario específico que se tiene que respetar, ¿no? O sea, como un horario de oficina, digámoslo, por ese lado. Y la verdad es que tuvo buenos resultados. Otro mecanismo que también funcionó y en algunas encuestas que hicimos durante este periodo de clases y posterior al término de las clases, se vio que también en Facebook algunos alumnos se les facilitaba mucho que usaran, de hecho, el Facebook como una plataforma virtual para sus clases, y además está el Messenger, ¿no? De Facebook. Entonces los alumnos se podían comunicar sin problema a través del Facebook. Obviamente, pues podía verlo el profesor y los alumnos de la clase o solamente el profesor, pero a muchos alumnos se les facilitó también este mecanismo de asesorías. Y los correos electrónicos obviamente no se descartaron, seguían siendo una herramienta que muchos alumnos les gusta más usar el correo electrónico que otros medios de comunicación, pero al menos ya tuvimos otras variantes de comunicación que sí, no son lo mismo que la presencialidad, pero por lo menos les daban la ventaja a muchos alumnos de poderse comunicar con sus profesores y que los profesores pudieran en distintos tiempos, porque a veces incluso presencialmente es imposible atender a todos los alumnos. Entonces, de esta manera, pues era más fácil que si había una duda, pues se le contestaba a todos los alumnos, ¿no? Entonces, pues son los mecanismos que nosotros estuvimos trabajando en el MISAF, en este sistema este modelo de integración de seguimiento de profesores y alumnos. Además, no era solamente el seguimiento de la asesoría de cada una de las UEAs o las asignaturas que se estaban llevando, sino también había un seguimiento un poco pedagógico de cómo estaban aprendiendo los alumnos, de cómo estaban enseñando los profesores. Entonces, en ese sentido, pues ha sido un programa que ha estado funcionando para también ver cuáles son esas debilidades que tenemos para los alumnos y para los profesores. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Carla. Ahora le damos la palabra a la doctora María del Carmen. Por favor, tiene el uso del micrófono hasta por 5 minutos. Adelante, doctora. Bueno, pues como les comentaba, antes que nada, agradecer la invitación que nos hace la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y Vinculación a este conversatorio, que a mí me encantó que dijera oportunidades. Y les voy a decir un poquito por qué. Porque en el inicio, la licenciatura de Biología y todos sus profesores, cuando nos informaban que entrábamos a una educación virtual, pues obviamente entramos en pánico. En ese pánico, sobre todo porque biología es una licenciatura que tiene una alta actividad en laboratorio y en campo, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo vamos a resolver esa situación? ¿Cómo vamos a asesorar a los alumnos en esos temas? Porque si bien nosotros tenemos como visión formar profesionales creativos, críticos, capaces de realizar actividades científicas,
con una perspectiva multidisciplinaria, desarrollando estrategias para el manejo de los recursos naturales bióticos. Todo esto se debe llevar a cabo sentada en las bases metodológicas propias de las ciencias biológicas. Y entonces aquí entró el pánico para nosotros, cómo crear ese diálogo distinto que se establece entre estudiantes y docentes, sus formas de aprendizaje, cómo enseñar, todas las necesidades bajo esta nueva modalidad educativa derivada del cuidado de uno mismo frente a una pandemia, ya que nuestra actividad en campo es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí se desarrolla la investigación formativa, que si bien tiene sus bases en la investigación científica, pues los alumnos en realidad lo que llevan a cabo es una investigación formativa, porque en ella pues se les enseñan técnicas de muestreo, funciones ecológicas de los organismos en un ambiente natural, las técnicas fundamentales en la formación de un biólogo y cómo íbamos a llevar ese proceso hoy ante esta dinámica virtual. Pues bueno, lo que nosotros no alcanzábamos a visualizar es que en Xochimilco, particularmente gracias al sistema modular, pues creo que ha sido mucho más fácil esta internalización de las tecnologías, ¿no? ¿Por qué? Porque consideramos la función o el rol del docente como un líder. No es ese profesor, ese centro del proceso de enseñanza, donde su tarea fundamental es transmitir el conocimiento. En el caso de Xochimilco, el docente tiene un rol particular, el de líder. Ya no es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, su tarea es la de guiar al alumno, apoyarlo, entonces proporcionarle todas las herramientas, esos andamios necesarios para que vaya a la comprensión de los contenidos teóricos y prácticos, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que nosotros en Xochimilco particularmente lo que logramos es convertir al alumno en agente activo de su propio aprendizaje, es decir, llegar a ese aprendizaje autorregulado. Y bueno, este aprendizaje se enriquece muchísimo con las tecnologías, con todas las herramientas que hay hoy en día. No solo las plataformas, hay muchísimas herramientas tecnológicas que pueden apoyar a los alumnos, que no son nuevas, que estaban ahí, pero que no las habíamos adoptado, ¿no? Y que ahora las integramos, pero lo más importante es que cuando regresemos a la forma presencial, pues nos pueden servir para enriquecer. Sin duda, la licenciatura de biología no puede eliminar las prácticas de campo ni los laboratorios, ¿sí? No puede ser yo considero que no puede ser una licenciatura completamente virtual, pero esta experiencia lo que hace es que estamos adquiriendo todas estas herramientas para enriquecer. Hay infinidad de métodos para llevar a cabo las asesorías. En nuestro caso, tuvimos la oportunidad de tomar diversos cursos para las plataformas donde pues podemos hacer infinidad de estrategias con ellos, de dar seguimiento a lo que ellos van comprendiendo en sus clases diarias. Pero los sábados, sin duda, fue la mejor herramienta para dejarlo como asesorías. Los sábados eran asesorías para todas las dudas que los muchachos tenían en la semana durante las clases. Y yo creo que eso fue muy importante para nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctora Carmen. Le damos la palabra ahora al maestro Juan Gabriel, por favor. Tiene hasta 5 minutos para su intervención. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ante un ambiente tan enrarecido por la situación de pandemia y la utilización de las diferentes formas o modelos para la enseñanza remota, voy a comentar que recientemente nos presentaron en la Unidad Xochimilco los resultados sobre la evaluación de estas estrategias. Y en términos generales, tanto alumnos como la mayoría de los profesores tienen una percepción adecuada de lo que se logró. Obviamente, esto está circunscrito en un espacio y en un ambiente de unos meses, cuando estaba la pandemia,
donde la mayoría de todos teníamos las mejores intenciones, donde todos pusimos de nuestra parte y colaboración. En este sentido y en esta oportunidad que se dio, la licenciatura de enfermería, al igual que otras licenciaturas, se vio la necesidad de transitar a esta forma de educación remota, pero considerando lo que ya comentó la doctora que me antecedió, de que hay licenciaturas que tienen una fuerte carga práctica, como es el caso de enfermería, medicina, estomatología y otras más. En este sentido, fue complejo porque no existen en la actualidad para este tipo de licenciaturas modelos creados para este tipo de enseñanza. Cuando se parte de una enseñanza 100% técnica o muchas veces procedimental, pero muy vinculada a la teoría, puede ser que sea menos complejo llevar a cabo este tipo de enseñanza virtual. Sin embargo, las profesiones y licenciaturas que tienen una carga fuerte de prácticas clínicas o de ciclos clínicos, se vio un poco debilitada. Pero para esto teníamos que responder en el sentido de tener una organización y planeación muy precisa. En el caso de la licenciatura de enfermería, lo que se vinculó de forma inmediata es la comunicación. La comunicación es la base para que se lleven a cabo los procesos educativos, en este caso específicamente la planeación didáctica. Se trabajó con los profesores de manera conjunta y al igual que otros que ya se han comentado de los aspectos que se tuvieron, fue de que nosotros pudimos llevar a cabo una planeación utilizando el acceso a las tecnologías de información que ya se tenía conocimiento o que los profesores ya estaban familiarizados. En este sentido, también la universidad cuenta con un sistema que se llama Envía, donde es un depositorio también una plataforma para poder acceder a la situación de enseñanza virtual, y a través de las licencias de Zoom que se proporcionaron a los profesores, más los apoyos que dio la universidad, sí, efectivamente fue una experiencia exitosa. Sin embargo, esta experiencia exitosa está únicamente marcada en la parte teórica, no de práctica. Es una situación que se debe de atender. ¿Por qué razón? Porque llevamos 6 meses prácticamente de la situación de pandemia y tenemos un trimestre en el caso de la UAM, donde alumnos de este tipo de licenciaturas no han podido acceder a ciclos clínicos. Ahora, ¿cuál es la oportunidad de ello? La oportunidad que estamos nosotros viendo y planteando desde la parte de ciencias biológicas y de salud específicamente para este tipo de licenciaturas es crear estrategias para poder incidir de una manera también remota para la enseñanza clínica a través de expertos clínicos. Pero esto se da hecha la evaluación y también contemplando lo que podemos nosotros solicitar y de qué forma se va a solicitar para poder nosotros actuar de una forma remedial, tomando en cuenta en que lo que se está haciendo es algo emergente, es una situación remedial, pero no queda cubierta bajo ninguna manera que se esté garantizando la oferta educativa como está plasmada, ya que en este tipo de licenciaturas, pues aproximadamente un 40% de los contenidos están designados también a actividades clínicas y prácticas. Entonces, en eso se está trabajando. Gracias. Muchísimas gracias al maestro Juan Gabriel. Como podemos ver en esta primera ronda, de las cuestiones importantes que resaltan está la implementación de canales de comunicación con los alumnos para que los profesores puedan no estar en contacto constante y no perder esta comunicación y poder darles las asesorías requeridas. El establecimiento de horarios para ello, en donde estos alumnos pueden estar en contacto de manera sincrónica o asincrónica. La elaboración de guías para que faciliten este proceso de comunicación, y es importante considerar la parte práctica de las licenciaturas.
Para iniciar nuestra segunda ronda de discusión relacionada con el hecho que se ha comentado ahorita de no haber podido realizar durante el último trimestre el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial, les pregunto a nuestros panelistas, ¿qué experiencias nos pueden comentar y las áreas de oportunidad que han detectado respecto a las herramientas empleadas para docencia remota? Siguiendo el mismo orden de participación, le daría la palabra a la bióloga Alma Guadalupe. Adelante, bióloga. Sí, muchas gracias. Bueno, pues para empezar con esta parte de las herramientas, nada más me gustaría recordar que dentro del proyecto emergente de enseñanza remota que estableció la UAM, la idea era poder dar continuidad a las actividades sustantivas de la universidad, tanto de docencia como de investigación y de difusión de la ciencia y de la cultura. Y todo esto teniendo en cuenta el cuidado de la salud de toda su comunidad. La UAM declaró este proyecto de enseñanza remota como un proyecto multitecnológico en el cual hay una diversidad de herramientas que la misma universidad puso a la disposición de los profesores y de los alumnos que iban a estar involucrados en este proceso. La UAM consideró que este proceso debería de ser flexible, de tal manera que los profesores pudieran elegir las herramientas que más se adecuaran a sus necesidades, o bien en las cuales ellos tuvieran alguna experiencia, porque la verdad es que muchos profesores no teníamos experiencia en educación remota o educación a distancia, y bueno, pues tuvimos que hacer uso de lo que más se adecua a nuestro trabajo, ¿no? La UAM puso a disposición de los profesores pues toda la parte de lo que es el correo electrónico institucional, muchos foros, audioconferencias, y en particular se dieron estas, ya mencionaba el maestro Gabriel, la parte de las licencias de Zoom, con lo cual podíamos estar en comunicación directa con los alumnos, dar las clases casi como tipo presenciales, ¿no? Síncronas en ese sentido. Aquí me gustaría nada más hacer énfasis en que en este contexto no podemos olvidar cuáles son las características y las condiciones en las que se encuentran nuestros alumnos. Afortunadamente la universidad hizo un estudio de cómo estaban, encontró, tal vez lo conocen, pero encontró que aproximadamente el 12% de nuestros alumnos no tenían acceso a internet, ya sea porque no tenían red o bien porque no tenían las herramientas, las computadoras o cosas así, ¿no? Un buen porcentaje de los alumnos tenía teléfonos inteligentes, pero aunque los tenían, no podían conectarse a las redes porque no tenían este sistema, ¿no? Entonces la UAM tuvo a bien hacer un programa, ¿no? Para darle a los alumnos este tipo de herramientas y poder facilitar la interacción con ellos, ¿no? De cualquier forma, este programa pues no fue suficiente porque muchos alumnos se les acababa el tiempo que les habían dado de los SIMS, la universidad trató de resolverlo y demás, pero bueno, creo que a pesar de todo esto, estas herramientas fueron útiles para que pudiéramos continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hablando de oportunidades, a mí me parece que el hecho de que los profesores hayamos, porque yo también soy profesora, tenido que enfrentarnos a este problema y conocido más herramientas, le da oportunidades también a la institución para poder ampliar su oferta académica en el futuro, ¿no? Teniendo tal vez algunas licenciaturas ya en línea o tal vez simplemente cursos de actualización y demás que ya puedan ser en este tipo de plataformas, ¿no? Entonces, me parece una de las más grandes oportunidades que tiene la universidad, ¿no? Y claro que para esto necesitamos mucha más capacitación de los profesores. Ahora todos, como les digo, salimos a ver qué podíamos hacer, pero ya tenemos ahora más programas en donde se pueden capacitar los profesores y hacer ya los programas específicamente para ser conducidos en línea. No olvidemos lo que decía la maestra Carmen, la parte de las prácticas es muy importante, no se puede solucionar con estas cosas, ¿no?
Pero bueno, ya lo veremos. Gracias. Muchas gracias a la bióloga. Ahora daremos la palabra a la doctora Carla. Por favor, hasta por 5 minutos, doctora. Sí, gracias. Pues siguiendo lo que dice la bióloga Alma, básicamente fue mucho más ventajoso cuando obtuvimos las licencias de Zoom para cada uno de nuestros profesores de CBS, porque obviamente eso nos permitió tener otras dinámicas también en las clases. Hubo profesores que usaron el Meet de Google y funciona bien, pero de acuerdo a lo que dicen algunos alumnos, como herramienta para la enseñanza, en algunas de las UEAs funcionaba mejor el Zoom. Tiene la pizarra donde el profesor podía estar haciendo, sobre todo para las partes de matemáticas, podía estar haciendo sus cuentas, etcétera, ¿no? Se pueden dividir los grupos en subgrupos y muchas de esas actividades les resultaban a los alumnos bastante adecuadas, amenas, etcétera, ¿no? Entonces, el Zoom resultó ser una buena herramienta en ese sentido. El Meet de Google, la ventaja que les daba a muchos alumnos es que requería menor ancho de banda y no se les trababa tanto sus dispositivos, entre otros detalles, ¿no? Les era más fácil el acceso, etcétera, ¿no? Entonces, varias de las herramientas que se usaron, ambas funcionaron bien para nuestros alumnos y para nuestros profesores. Y las otras herramientas que también se obtuvieron para compensar un poco la parte práctica de algunas de nuestras UEAs fue una licencia de Labster, que también tienen acceso nuestros profesores y los alumnos. Otra licencia también de laboratorio virtual que se llama LabStation y otra que se llama Jove. Entonces, bueno, obviamente no sustituye a los laboratorios. De hecho, pues lamentablemente tuvimos que cerrar algunos grupos por lo mismo, porque no se puede sustituir las prácticas de laboratorio. Pero bueno, por lo menos podían tener la ventaja de tener ciertas cuestiones prácticas, aunque fueran de manera virtual. Entonces, esas han sido herramientas que pues las hemos tenido que ingeniar y aprovechar, porque al final de cuentas, pues la institución pagó por esas licencias, ¿no? Entonces, ha sido una parte ventajosa de que se hayan usado, que se hayan comprado esas licencias. En la parte de las prácticas de campo, pues también básicamente han sido proyectos teóricos. Ha habido una modificación en cómo se han llevado a cabo las materias que llevan en general prácticas. Muchas han sido mini prácticas casi que en el patio trasero de las casas de nuestros alumnos, pero obviamente pues ahora sí que hacemos lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? O sea, se ha hecho el mayor esfuerzo para tener esa parte. Y pues las áreas de oportunidad para este trimestre, pues básicamente es explotar lo que tenemos disponible en cuanto a las plataformas virtuales, ¿no? Coursera todavía está disponible, entonces, bueno, muchos de nuestros alumnos incluso han tenido la oportunidad de tomar cursos en otras instituciones, lo cual es bastante ventajoso. Seguir usando las licencias que se obtuvieron para la parte virtual de laboratorios, aunque pues no sustituyan el laboratorio presencial, y tratar de ingeniarnos lo que se pueda con las prácticas de campo. Obviamente no será lo mismo que llevar a los alumnos a Oaxaca o a otros lugares donde originalmente los llevábamos, pero pues definitivamente tampoco podemos limitarlos en su desarrollo y en su desempeño profesional. Entonces, pues sí tenemos que trabajar un poco más en esa forma de cómo vamos a llevar a cabo los contenidos de nuestras UEAs. Básicamente hemos tenido que reestructurar un poco esa parte práctica, obviamente los contenidos. En algunas materias se han tenido que incluso que acortar, ¿no? No se abarca todo lo que uno esperaría ver por obvias razones, ¿no? Por los tiempos, por la falta de el equipo, etcétera, ¿no? Pero bueno, virtuosamente tenemos la facilidad actualmente de que sí tenemos acceso a distintos herramientas virtuales. Entonces, en ese sentido, por lo menos es un área que podemos explotar más en este trimestre y usarlo lo más que se pueda. Y a los alumnos en el futuro, pues obviamente les va a servir también, ¿no? No sabemos cuándo se vuelva a presentar esto, pero son herramientas que ellos también podrán aplicar en su vida profesional posteriormente. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctora Carla. Le damos ahora la palabra a la doctora María del Carmen, por favor. Tiene hasta 5 minutos. Gracias. Sí, muchas gracias. Antes que nada, a mí me gustaría mencionar el enorme compromiso que tienen los profesores, porque debo de mencionar que en biología
el 80% de los profesores rebasan los 70 años. No son tecnológicos o no lo eran, pero con el enorme compromiso que tienen por la institución, todos tomaron sus cursos para Zoom, para Envía. Nosotros tenemos esta plataforma Envía, que desde hace muchos años Xochimilco la viene trabajando esta plataforma, pero que no la habíamos sabido aprovechar al 100%. Pero se abrieron infinidad de cursos para muchas plataformas. Pero algo muy interesante que pasó en biología es que a través del apoyo de la doctora Gabriela Garza Muriño, se hizo la virtualización de todos los módulos en una plataforma llamada Neo, que ella maneja. Y esto nos permitió tener en una plataforma todas las lecturas, todos los módulos, todos los videos, todo lo que el alumno necesita de acuerdo a lo que indicaba cada profesor. Y yo sí quiero extender ese agradecimiento porque gracias a ello tenemos un repositorio de toda esta información, independientemente de que cada profesor pudiera utilizar la plataforma que considere más adecuada para el desarrollo de su módulo, ¿no? Entonces, eso sí es bien importante señalarlo. ¿Cuál sería? Pues aquí lo más importante, diseñar nuestro plan de trabajo y buscar esas herramientas que nos ayuden, ¿sí?, a abordar los contenidos de la mejor manera. Pues sí, y bien en estas todas herramientas tecnológicas que hay, pues vimos que no solo podemos contar con un pizarrón virtual donde podemos, porque eso era lo que a muchos nos apanicaba, no tener un pizarrón porque a veces es necesario para explicar, sino que hay muchas herramientas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, hay muchas plataformas en donde se pueden organizar debates interactivos, con un tema específico. Por ejemplo, hay plataformas que nos permiten dejar una actividad y nosotros de manera externa estar monitoreando cómo va avanzando el alumno. Entonces, hoy en día también hay otras herramientas como los famosos webinarios, ¿no? Las conferencias virtuales. Afortunadamente en biología llevamos de junio a la fecha más de 30 conferencias virtuales con especialistas en temas específicos del ámbito biológico que les ha gustado muchísimo a los alumnos. También se han dado cursos virtuales y esto ha ayudado muchísimo. Pero hay algo más, no solo lo que nos da la institución. ¿Qué podemos buscar nosotros? Buscando en internet, yo me encontré que hay muchas páginas que son específicas para biólogos, por ejemplo, en donde vemos páginas de anatomía, donde son interactivas, donde ellos pueden ir viendo la anatomía de un organismo, su función, el proceso. Hay otras, por ejemplo, hay una muy bonita que se llama el mapa de la vida, donde ellos pueden, de hecho, explorar a los animales, ver cómo están en su ambiente, en su espacio, y qué pasaría a través de un modelo si quitamos a esa especie, si introducimos a otra. Hay otras como el proyecto NAR, donde no solo ellos pueden interactuar con los organismos, sino también pueden realizar sus propios registros de aves, de plantas, y algunas de ellas también tienen Conavio. Entonces, hablando de aplicaciones de celular, yo me quedé sorprendida, encontré 25 aplicaciones del celular donde podemos a los alumnos, por ejemplo, llevar a cabo un examen y donde si no aprueba una pregunta, el sistema no lo deja ir a la siguiente y entonces vemos dónde se atora el alumno, ¿no? O sea, hay muchas herramientas. La cuestión es que necesitamos mucho más tiempo para adoptarlas, para trabajarlas, para aplicarlas y también para compartirlas con los demás compañeros. Yo creo que un trimestre es muy poco, necesitamos todavía trabajar, necesitamos más cursos para tener un mayor aprovechamiento de todas las herramientas que hoy hay en día y no solo la que la institución nos proporciona. Como profesores tenemos ese compromiso de buscar ir más allá. ¿Qué les podemos ofrecer a los muchachos? Porque acuérdense que ellos no la ganan en el tema de las herramientas tecnológicas. Entonces tenemos que aprovechar eso. Lamentablemente los que tenemos que trabajar más, pues somos nosotros, porque en realidad ellos nos llevan pues mucho camino en ello. Pues esa sería lo que yo... Y por último decir que si bien no cubrimos esa parte experimental, pues estas plataformas nos ayudan a acercarnos muchísimo, un poquito a la realidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias.
Ahora, para cerrar esta ronda de discusión, le damos la palabra al maestro Juan Gabriel, por favor, hasta 5 minutos. Gracias. Sí, muchas gracias. Hablando un poco del ideal de las herramientas que se pueden disponer, pues haciendo una revisión precisamente sobre esta temática de las herramientas o de las formas para poder impartir educación a distancia, esos son herramientas. Ahora, ¿cuál es la mejor? Pues eso va a depender. O sea, una herramienta puede ser muy buena para biología y otra puede ser muy buena para medicina y etcétera, pero no podemos hablar de una sola herramienta. En este sentido, estamos hablando que tanto profesores como alumnos estamos adquiriendo multihabilidades tecnológicas para este proceso de enseñanza-aprendizaje vía virtual. Se han colocado también, sabemos que tenemos pues la sincronía o la sincronía para este tipo de enseñanza, pero ¿cuál es la mejor o cuál es la combinación ideal? Eso va a depender del plan de estudios, va a depender de los objetivos de la UEA, va a depender de los contenidos y va a depender también de las habilidades docentes que tenga el profesor y también la disposición y habilidades que tengan los alumnos. No podemos decir o podemos satanizar la utilización del Zoom porque, como mencionaban en la UAM Xochimilco, es que muchos están utilizando Zoom. ¿Y qué tiene? No pasa nada. O sea, fue una situación emergente. Se tenía que utilizar lo que teníamos a la mano, ¿sí? Esa es una cosa. En este momento ya tenemos posibilidad de evaluar y tenemos la posibilidad de nosotros establecer estrategias para esta evaluación de lo que nosotros hemos utilizado y poder cambiar. Al hablar también de una libertad que tenemos de cátedra, que es la forma en que nosotros vertimos esos contenidos y los difundimos con los alumnos, y también interactuamos entre colegas, profesores, inclusive dentro de las instancias de la organización, pues son variadas. Entonces, yo creo que lo importante es que nosotros tengamos conciencia de la utilización de las herramientas. No podemos decir, a partir de ahora vamos a utilizar este modelo. Bueno, ese modelo puede funcionar muy bien para una situación muy particular de enseñanza, pero no quiere decir que se pueda estar desarrollando. Inclusive en un mismo módulo, hemos tenido los profesores que cambiar también la didáctica y las didácticas a través de enseñanza remota, de cómo se tenían planeadas. En una primera instancia, todos los profesores de enfermería hicimos toda una planeación y la utilizamos el sistema Envía. Ok, para algunos módulos fue muy útil, para otros no fue tan útil, para otros pudieron subsanar ese tráfico de información a través de correos electrónicos, de WhatsApp, de N número de herramientas. Yo considero que en este momento este tipo de espacios nos permiten a nosotros tener conocimiento de qué es lo que han estado utilizando otros colegas, qué es lo que están utilizando y también compartir las experiencias con otras universidades o instituciones de educación que nos permitan tomar decisiones para una planeación y en este sentido una reorganización. Definitivamente lo que comentaba la doctora Alma es muy importante porque también nos ofrece una gran oportunidad para poder redireccionar lo que es la forma y los escenarios de enseñanza dentro de los ambientes virtuales y poder transitar a otros espacios que van a tener como objetivo, pues obviamente captar mayor número de matrícula y otras bondades que también tiene este sistema de enseñanza vía remota. La enseñanza vía remota puede ser muy exitosa, pero va a depender de muchos factores que también ya se han hablado. Y de lo que se han hablado es de que también tenemos que considerar tanto las habilidades, los recursos que tengamos y también la situación que tienen los alumnos en este sentido, ya que no todos tienen las condiciones muchas veces para poder incidir en este tipo de educación, pues por sus determinantes sociales o las determinantes sociales que cada uno de nosotros tenemos. Y en este sentido, cada licenciatura también tiene
situaciones muy concretas y específicas que hará que tomemos decisiones sobre las formas y herramientas para este tipo de educación virtual. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Gabriel, por sus comentarios. Dentro de lo que se vio en esta segunda ronda, se comentó sobre la diversidad de herramientas que tienen ventajas y desventajas y que se pueden utilizar dependiendo del objetivo del curso y considerando también la libertad de cátedra que hay, compartiendo estas experiencias de las herramientas con otros profesores y otras instituciones de educación superior. También resalta el hecho del apoyo que dio la universidad en la obtención de herramientas, licencias y así como la capacitación que recibieron los profesores, sin olvidar a los alumnos que tuvieron apoyo en la recepción de lo que fueron las tabletas electrónicas. Para nuestra última ronda de discusión, esta se centrará en la forma de comprobar la comprensión y el aprendizaje de los alumnos obtenidos a lo largo del curso. Por lo cual le pregunto a nuestros panelistas, ¿cuáles son las experiencias que han tenido y qué áreas de oportunidad han detectado en cuanto a la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la enseñanza remota? Para iniciar esta ronda, por favor, bióloga Alma Guadalupe, por favor, hasta por 5 minutos. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que desde que terminamos el trimestre anterior y nos enfrentamos al problema de hacer las evaluaciones de recuperación del otro trimestre vía remota, pues creo que muchos profesores entramos un poquito en problemas porque ¿cómo íbamos a hacer para evaluar a un alumno? ¿Cómo saber si ese alumno realmente es el que estaba haciendo el examen y demás, ¿no? Entonces, cuando empezamos el trimestre y entramos al aula, bueno, pues nos enfrentamos a lo mismo, ¿no? Cuando estamos en el salón de clases, estamos frente a los alumnos, estamos viendo sus reacciones, estamos, como decía yo hace un rato, retroalimentándonos con ellos y de alguna manera pues podemos saber más o menos cómo van y evaluar algunas otras cosas del aprendizaje. Sin embargo, vía remota, si estamos en Zoom, por ejemplo, pues pasa como ahorita, ¿no? Vemos que hay muchísima gente conectada, pero en realidad no sabemos si están ahí, no sabemos si están escuchándonos, si están comprendiendo lo que estamos hablando. Y bueno, a la hora de hacer la evaluación, pues todo esto no se puede tomar en cuenta de esa manera, ¿no? En algunos otros casos hay profesores que incluso no han dado las clases de manera síncrona y pues menos saben aún cómo están respondiendo los alumnos, ¿no? Entonces la evaluación se ha tenido que centrar sobre exámenes de conocimientos muy específicos que otra vez pues los maestros no sabemos si el alumno está realmente comprendiendo lo que se dio en clase. Algunos profesores justamente han dicho, ¿no? Que el problema que tienen es que no saben cuándo sus alumnos respondieron bien. Uno de los problemas que han visto mucho es que los alumnos les ponen una pregunta e inmediatamente copian y pegan y así mandan el examen, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos evaluando? Estamos evaluando lo que aprendieron los alumnos o de alguna manera su capacidad para poder adquirir las respuestas de los exámenes en internet o alguna cosa, ¿no? Entonces, esto yo creo que nos permite reflexionar sobre qué es lo que queremos evaluar. En realidad, queremos evaluar solamente la cantidad de información que el alumno ha sido capaz de memorizar o aprender a lo largo del trimestre, o más bien deberíamos de buscar algunas herramientas para ver las competencias que tienen los alumnos. Yo sé que esto no es general, yo sé que hay profesores que lo hacen y algunos no, pero bueno, para los que hacen más bien una evaluación específica de conocimientos, creo que es una buena oportunidad para empezar a buscar otras herramientas, ¿no? Hacer pruebas objetivas, pues sí nos da una idea muy clara de lo que hicieron, lo que aprendieron los alumnos en ese momento, ¿no? Pero también podríamos hacer otro tipo de pruebas, como por ejemplo las pruebas de juicio, en donde ya el alumno tiene que utilizar los conocimientos que tiene para resolver un problema específico, ¿no? Incluso estas pruebas de juicio pueden ser a libro abierto, en este caso yo diría a computadora abierta, ya no importa que tengan a la mano todas las herramientas, pero lo importante es que el alumno pueda entender, ¿no? Algunos profesores incluso dijeron que
reprobaban a los alumnos si habían copiado o no sabían si lo habían copiado. También, por ejemplo, en Google hay algunas herramientas que permiten determinar qué tanta porcentaje de la respuesta que hizo el alumno fue copiada o algo así, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de evaluarlo. Creo que es importante es hacer un foro como este, en donde no solamente se tiene que evaluar al alumno, sino también se tienen que evaluar las acciones que ha tomado la universidad, y recordemos que el objetivo, a final de cuentas, de la evaluación, ya sea del alumno, de la institución o de un sistema educativo, es formar juicios de valor sobre este proceso de enseñanza-aprendizaje para poder tomar decisiones, y finalmente el objetivo es tener una mejora continua. Entonces creo que esto es la ventaja de hacer estos foros y de que escuchemos las opiniones de los demás para poder tomarlas y hacer un programa mucho mejor para el próximo trimestre. Gracias. Muchas gracias, bióloga Alma, por su participación. Ahora le damos la palabra a la doctora Carla. Por favor, doctora. Sí, gracias. Bueno, en el caso de nosotros, obviamente hemos tratado también de ver cómo evaluamos el aprendizaje de nuestros alumnos, que ahora pues era un reto, ¿no? Porque pues efectivamente no es lo mismo que antes, pero también cabe señalar que aunque sean clases presenciales, no siempre evaluamos el aprendizaje de nuestros alumnos de la manera más idónea, ¿no? O sea, muchas veces usamos pues las mismas herramientas todo el tiempo, donde pues nos contestan preguntas de opción múltiple, etcétera, y no necesariamente estamos evaluando pues si realmente aprendieron, si tienen la capacidad de síntesis que se supone que tenemos que irles formando, si realmente tienen las capacidades de un científico, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, creo que esa parte de la evaluación del aprendizaje no solamente es de ahorita, en esta parte del PER, ¿no? Sino que viene desde atrás. Y ahora, bueno, resulta todavía más complicado porque, bueno, los profesores tuvieron que ideárselas para hacer exámenes en línea, como lo mencionaba la doctora Carmen, ¿no? O sea que, bueno, ahora hay distintas herramientas para hacer exámenes en línea, pero no es la única forma, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros estuvimos tratando de trabajar con nuestros profesores desde antes de que empezaran las clases, voy a compartir mi pantalla, era precisamente con el MISAF, con este programa de acompañamiento de los profesores. Y bueno, en cada una de las coordinaciones también tratamos de verlo con nuestros profesores. Y una de las cosas que sí hicimos hincapié es que en particular en este momento era crucial que identificáramos cuáles eran los niveles de aprendizaje que nosotros queríamos ver en nuestros alumnos, que iba desde el más sencillo, digamos, el más bajo, que es básicamente la retención de conceptos, de conocimientos básicos, hasta ya cuestiones más complejas, que son ya el análisis, la síntesis, la evaluación. Y de ahí partimos con este programa de acompañamiento de los profesores y de los alumnos, en donde precisamente nos enseñaron a ver cómo podíamos diseñar diferentes estrategias didácticas para poder atender cada uno de estos distintos niveles de aprendizaje. Entonces, no solamente son los cuestionarios en línea, que además sí pueden ser muy buenos y muy divertidos, pero pues ahí estamos viendo solamente un nivel de aprendizaje. Y después podemos hacer otro tipo de actividades, ¿no? O sea, podemos hacer la discusión de grupos, podemos ponerlos a sintetizar cosas. Lo que menciona la doctora Carmen de ver cuáles son las especies de aves, pues a lo mejor no nada más sería esa parte del aprendizaje, ¿no? Sino ver otro tipo de análisis en cuanto a las poblaciones que a lo mejor están viendo de manera virtual de las aves, etcétera, ¿no? Entonces, sí tuvimos también que idear otras actividades que nos pudieran dar la oportunidad de evaluar estos niveles de aprendizaje. Y la otra parte es ver también que nuestros alumnos aprenden y nosotros también aprendemos de manera distinta. Cada quien retiene la información de manera diferente, ¿no? Entonces, hay formas en las que aprendemos que también pues nos hacen distintos, y tenemos como profesores que tratar de ver a nuestros alumnos también de esa manera, ¿no? O sea, que tenemos una gama de distintos aprendizajes, formas de aprender, y que tenemos que también usar actividades que permitan a nuestros distintos alumnos aprender de distintas maneras. Y la otra parte que ya es, digamos, a posteriori, ya después de que nosotros diseñamos estas actividades, es la parte de las rúbricas. Eso fue una parte esencial. La mayoría de nuestros profesores no estaba usando rúbricas que se les daba a los alumnos y
para que ellos supieran exactamente qué era lo que tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer, cuándo lo tenían que entregar, qué se les iba a evaluar y cómo se les iba a evaluar. En este trimestre, muchos de los profesores empezaron a hacer eso. ¿Por qué? Porque también ya hay ahora herramientas en línea que te permiten generar rúbricas y ver cuáles son los aspectos que debes de calificar, cómo los vas a calificar, los puntos, etcétera, ¿no? Entonces, eso se les daba a los alumnos. Y muchos de los comentarios que obtuve de los alumnos, y no es que el 100% de los comentarios que obtuve, fue que las rúbricas era la herramienta esencial para que ellos trabajaran mejor, con tiempo, de manera más impecable, más sintética, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esa es otra herramienta esencial del aprendizaje, donde no solamente los estamos evaluando el cómo aprenden, sino en cómo trabajan y cómo se desempeñan ya en su quehacer profesional. Entonces, esas son las herramientas que son clave tanto para los profesores como para los alumnos, para realmente ver que estamos evaluando el aprendizaje y nuestra enseñanza como profesores. Muchísimas gracias, doctora Carla. Ahora le damos la palabra, por favor, a la doctora María del Carmen, hasta por 5 minutos. Adelante. Sí, muchas gracias. Justamente como lo comentaban, la evaluación ha sido todo un reto. Y justamente a mí me pasó en las primeras evaluaciones de recuperación, donde varios profesores dijeron, yo no las hago, porque no estoy segura que el alumno no tenga otras herramientas abiertas y que le ayuden con el examen y que no sea en realidad por lo que él adquirió durante el módulo, ¿no? Y entonces me tuve que enfrentar a realizar yo varios exámenes de recuperación y pues pidiéndole a los profesores que me enviaran su examen, y yo lo que hice de manera instantánea fue hacerlo oral, ¿no? Pero están de acuerdo que un examen oral, hacerlo a todo un grupo, y pues es muy complicado por el tiempo que se lleva. Otra de las problemáticas que yo observo es que pues en realidad los profesores hacemos una evaluación para identificar que las y los alumnos pues han alcanzado los objetivos de aprendizaje. Más que poner una calificación, pues yo creo que ese es el sentido, ¿no? De saber en realidad si ellos lograron alcanzar el objetivo de aprendizaje. Entonces, tendríamos nosotros como profesores hacer la reflexión sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Pero cuando nosotros asignamos una calificación, y yo hablo de manera presencial, pues no solo es lo que me responde en el examen. Yo veo su capacidad de síntesis, su capacidad oral, su capacidad de escrita, su capacidad en laboratorio, su capacidad en campo, porque los alumnos tienen, pues, digamos que no todos son iguales, ¿no? Entonces, unos tienen mayor habilidad para una cosa y para otra. Y en este escenario virtual, sí, en el caso específico, biología a mí se me hace muy complicado, ¿no? Entonces todavía tenemos que trabajar eso, si bien tenemos plataformas muy buenas como es la de Envía, donde tú puedes generar tus exámenes, ya sea de preguntas abiertas, mixto, como tú quieras, y automáticamente ahí mismo te evalúa, al alumno le da su calificación, ni siquiera tú lo tienes que calificar. Pues creo que hay otros factores que cotidianamente el profesor también incluye dentro de la evaluación, ¿no? La asistencia también es bien importante, no solo la asistencia, sino la participación. Y en Xochimilco, donde los alumnos participan todos los días, es fundamental que ellos participen, porque ellos son los que logran también o forman parte de su conocimiento, de que hagan sus presentaciones, de que hagan su análisis, de que discutan, ¿no? Entonces, no solo debe de ser una evaluación con un simple examen a través de una plataforma, ¿no? Sino que tenemos que buscar todos esos elementos que me indiquen como profesor si el alumno logró el objetivo, ¿no? Entonces, y todo esto que hemos platicado, a mí me gustaría también mencionar, no solo contestando esta pregunta, que ahorita, por ejemplo, nosotros que estamos en el rediseño de la licenciatura, en la modificación del plan de estudios, cómo todos estos elementos que ahorita estamos hablando, cómo todas estas herramientas, incluirlas también en el diseño curricular, porque no lo hemos hecho, ¿no? Entonces aquí también viene, ¿sí?, otro trabajo, viene otra reflexión y viene esta área de oportunidad,
¿no? Hablábamos en un inicio de todas estas problemáticas que se presentaron, de todas esas debilidades, por así decirlo, y cómo hoy podemos transformarlo en fortalezas. Y cómo hoy tenemos que también visualizar dentro de nuestro currículum todo esto que hoy, pues, por una pandemia nos está permitiendo visualizar, porque seguramente tendremos otras, yo espero que no otras pandemias, pero sí podemos tener sismos, podemos tener otras situaciones emergentes y tenemos que fortalecer esta parte, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora María del Carmen. Y para cerrar, tendríamos la participación del maestro Juan Gabriel, por favor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, la evaluación, ya sea virtual o presencial, es uno de los elementos más complejos, yo me atrevería a decir, del proceso educativo. He tenido la oportunidad en estos últimos años de participar como estudiante en diferentes, ya sean diplomados o inclusive un posgrado, donde se está utilizando herramientas semipresenciales o a distancia. Y una en particular de lo que me he podido percatar es que resulta muy frustrante para un alumno y obviamente también para un profesor. Desde la planeación, si no se lleva a cabo el cumplimiento de lo que nosotros estamos solicitando, de la retroalimentación que demos y también estemos en conexión, pero en conexión me refiero a que haya comunicación el docente con el alumno. O sea, la educación virtual o la educación a distancia no tiene por qué ser fría. Tiene que ser un acto educativo, pero tenemos que guardar la calidez y tenemos que guardar un compromiso, un respeto a nuestra dignidad como personas y también a los estudiantes, y de parte de los estudiantes, obviamente, a los profesores. En este sentido, la evaluación se vuelve compleja por lo que han mencionado mis colegas. Sin embargo, considero que la evaluación tiene que quedar perfectamente bien diseñada desde una etapa de planeación. El profesor tiene que dar un seguimiento, tiene que dar un cumplimiento, tiene que cumplir con ese deber que es evaluar. Y vemos que la evaluación únicamente es una calificación, sino que estamos viendo el desarrollo y también cómo están asumiendo competencias muy concretas, como lo que ya mencionó la doctora Carmen Monroy. Y en este sentido, tenemos nosotros que tener bien claro qué es lo que pretendemos y también cómo vamos nosotros a llevar a cabo ese proceso de evaluación con los alumnos para que sea enriquecedor, no únicamente sea un acto nada más de aprobar o acreditar, sino que también ante esta situación a nosotros nos tengamos por lo menos un sentido de pertenencia de nuestro hacer como docentes, que estamos cumpliendo con lo que estamos nosotros ofertando en el sentido de lo que está marcado en el plan y los programas de estudio, que es lo que queremos llevar a esas competencias tan específicas que requiere un estudiante de licenciatura o de posgrado. Dentro de la evaluación, también ya lo mencionó la doctora Carla, tenemos un sinnúmero de herramientas, tenemos muchas herramientas, enfocarnos a varias situaciones del proceso de evaluación, no únicamente de conceptos, no únicamente de cumplimientos, sino también de aptitudes y de actitudes que nosotros estamos proporcionando por esta vía a los estudiantes. Se complejiza, se vuelve complejo, pero también algo que quería comentar es que la situación de esta experiencia que hemos tenido, también para muchos alumnos, este acto educativo a distancia también fue un oasis. Lo mismo para nosotros como profesores. O sea, en pandemia, en aislamiento,
En verdad que el compromiso que tuvieron estudiantes y profesores también fue un oasis en este aspecto tan complejo de lo que estábamos viviendo como sociedad a nivel mundial. Y esto nos permitió también tener una mayor interacción. De hecho, los resultados de que dio la universidad de estas estrategias de enseñanza remota, los alumnos se sintieron más acompañados, se sintieron más asesorados por parte de los profesores. Los profesores también cambiamos un poco el rol en el sentido de podernos comprometer más con las personas que estamos atendiendo como estudiantes, y eso fue muy grande para que tuviéramos una experiencia exitosa. Entonces también la misma evaluación, pues es parte de este proceso, así como vamos a determinar las estrategias y las herramientas, también ahora ya nos permite con la experiencia que tenemos citar nuevas formas para evaluación con el fin de mejorar. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Juan Gabriel. Parte de lo que se ha comentado aquí, de la importancia de la evaluación, la cual no debe ser algo frío, que debe saber qué se quiere evaluar. Se debe saber si se quiere tener los conocimientos, evaluar los conocimientos o las habilidades, buscando la mejor forma de realizar esta evaluación sin que esto sea algo complejo. También se comentó el hecho de enfrentar el que no se sabe si el alumno es quien está respondiendo el examen o no es el alumno quien está respondiendo el examen, pero por ello es importante la utilización de las rúbricas, para que los alumnos sepan de forma clara la manera en la cual se va a evaluar. Terminadas estas rondas de discusión, pasemos a nuestra última etapa, que es la parte de conclusiones sobre los temas abordados en esta sesión. Para ello les recuerdo que tienen hasta 3 minutos para brindarnos sus consideraciones. Del público tenemos dos preguntas. Una que me gustaría que la respondiera el maestro Juan Gabriel, porque va más en específico hacia la parte de medicina, y otra, si está de acuerdo la bióloga Alma Guadalupe, se la puedo hacer a ella. La pregunta es, los profesores tenemos el compromiso, pero el proceso educativo requiere de varios sectores donde el principal es el estudiante. Pero en ocasiones el estudiante no asume este papel. ¿Cómo se enfrenta la UAM con este problema? Adelante, bióloga Alma Guadalupe. Bueno, ¿cómo enfrentamos el asunto de los estudiantes? Bueno, aquí creo que lo más importante es hacer que el estudiante entienda que es corresponsable de su propia educación, ¿no? Hacer que ellos entiendan que no es el maestro quien les va a dar solamente toda la información, sino que ellos tienen que también estar informados, diseñar de alguna manera el plan de estudios junto con su profesor. No sé muy bien los planes de las otras unidades. En Iztapalapa, la licenciatura, por ejemplo, en biología experimental, y todas tenemos un buen número de materias que son optativas, ¿no? De unidades de enseñanza-aprendizaje. Entonces, el alumno tiene que hacerse responsable también de entender que él tiene que elegir y tiene que ser el constructor de su propia educación, ¿no? No recuerdo la última parte de la pregunta, no sé si está completa. Sí, muchísimas gracias. No sé si quiera rápidamente sus conclusiones. Sí, bueno, ok. Yo nada más, pues como una conclusión, decir que la pandemia nos ha permitido darnos cuenta y retomar algunos asuntos que en realidad la universidad tenía pendientes, ¿no? Como esto de diferentes maneras de dar clase, que ya se tenía por ahí ya en algunos lugares, nos decían, y no hay clases no presenciales, no hay gente que tiene ya estas necesidades, y en realidad no lo habíamos tomado en cuenta mucho, o no habíamos dado el tiempo de hacerlo. Como dice el maestro Gabriel, ¿no? Esto nos ha permitido también sentarnos un poquito, retomar las cosas sin esta presión que tenemos todos los días de estar en la universidad, de movernos, etcétera, y nos ha permitido sentarnos a reflexionar sobre todo esto, ¿no? Cómo dar clases de una manera diferente, cómo evaluar a los alumnos y a nosotros mismos también de una manera diferente, y nos ha permitido también conocer diferentes herramientas
y de alguna manera también renovarnos a nosotros mismos en la manera en la que estamos dando clase. Debemos aprovechar esta oportunidad para tomar en cuenta ahora el nuevo trimestre, pero también, como decía la maestra Carla, ¿no?, para evaluar y modificar nuestros planes y programas de estudio e incluir estas nuevas maneras de dar clase y también estas maneras de evaluar de una manera diferente. Una profesora de mi departamento dice que cuando nosotros nos obligamos a hacer algo nuevo, se crean nuevas conexiones neuronales, así que de alguna manera hemos rejuvenecido con este proceso. Gracias. Muchas gracias a la bióloga Alma Guadalupe. Le damos la palabra a la doctora Carla. Si quiere retomar igual la pregunta o cerrar con sus conclusiones en estos 3 minutos, adelante, por favor. Siguiendo un poco con lo que dice Alma, pues todos obviamente tenemos que poner de nuestra parte, pero en efecto los alumnos tienen un gran papel en este momento porque obviamente pues ellos son los que están aprendiendo, como sea, muchos de nosotros estamos aprendiendo cosas nuevas, tecnológicas, etcétera, pero vaya, mucho del conocimiento que les brindamos a los alumnos ya lo traíamos, ¿no? Entonces los alumnos son los que ahorita están desarrollando esa parte, tienen que aprovecharlo y aprender a usar su tiempo, aprender a organizarse, aprender a vivir esta nueva realidad. Entonces, pues por ese lado, también ellos tienen que poner un gran esfuerzo de su parte. Obviamente nosotros como profesores hacemos lo que se puede desde nuestra trinchera, pero los alumnos tienen una gran responsabilidad también desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer también con los alumnos, etcétera? Pues creo que eso es, por eso estamos haciendo este conversatorio, ¿no? O sea, para precisamente ver qué nuevas herramientas podemos usar, qué nos falta mejorar. Me imagino que en las distintas unidades también ya se elaboraron encuestas para ver qué falló, qué funcionó, etcétera, y vamos a ir retomando eso, ¿no? En las distintas unidades vamos a ir viendo qué es lo que ha funcionado, se les va a decir a los profesores, se les va a decir a los alumnos, de tal manera que vaya funcionando mejor, porque no sabemos realmente cuándo vamos a regresar a nuestra normalidad anterior, ¿no? No sabemos cuándo vamos a poder tener una presencialidad en las aulas, entonces pues en este momento tenemos que aprovechar lo que se puede en ese sentido. Y lo mismo va a pasar con las prácticas y los laboratorios, no podemos seguir cerrando grupos porque nuestros alumnos se van a ir atrasando, ¿no? Entonces necesitamos ver con los profesores, con los alumnos, qué otras cosas podemos hacer para que pues aprendan la química básica, la bioquímica básica, ¿no? La biología básica, aunque sea con las cucarachas de su casa, ¿no? O sea, pero que aprendan esa parte anatómica, biológica, etcétera, porque pues no podemos seguir cerrando grupos, ¿no? O sea, ya no vamos a poder seguir haciendo eso. Entonces, en ese sentido, pues, simple y sencillamente tenemos que ir aprovechando lo que se nos ha presentado y sacarle provecho y dar nuestro mejor esfuerzo desde ambas partes. Muchísimas gracias a la doctora Carla por su participación. Finalmente, bueno, siguiendo este orden, la doctora María del Carmen, igual si quiere retomar la pregunta, sus conclusiones en estos 3 minutos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, yo no voy a redundar en lo que ya mis compañeros mencionaron, pero sí decir que la pandemia nos sacudió y nos sacó de nuestra área de confort, tanto a los alumnos como a los profesores, porque ya teníamos nuestro plan bien diseñado, nuestras clases, nuestras lecturas, ellos ya sabían que más o menos qué les íbamos a dar, cómo íbamos a abordar la clase con ellos, las prácticas, de hecho ya muchos conocían nuestras salidas a campo y a veces también por eso se van con uno o con otro profesor. Pero esta sacudida nos ha permitido renovarnos. Nos ha permitido aprender, acercarnos a otro tipo de conocimiento y aunque ellos son buenísimos en las herramientas tecnológicas, adecuarlas a un proceso educativo, pues también tiene su chiste. Entonces, ellos también están, digamos que en este momento se están renovando. Entonces, nos estamos renovando como institución a través de estos procesos y yo esperaría que cuando podamos llegar a la presencialidad, no los desechemos, sino que los retomemos y podamos enriquecer lo que hacemos en nuestra actividad diaria. Me parecería también pertinente escuchar a los alumnos.
y que hubiera un conversatorio de alumnos, porque todos de alguna manera, yo hice una encuesta en mi licenciatura a mis alumnos y había cosas interesantes. Por supuesto, ellos se sienten débiles en la parte de la experimentación, de las técnicas, ¿no? Y eso es algo que para mí muy importante que tengo que trabajar y ver cómo lograr apoyar más esa actividad, ¿no? Entonces, para mí, escucharlos a ellos también sería muy importante. Entonces, por mi parte sería todo y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María del Carmen. Para el maestro Juan Gabriel, tenemos una pregunta que va relacionada con el área particular de la salud. Dice, ¿cómo abordaron la clínica práctica? Tengo alumnos que prefirieron no entrar a la licenciatura de medicina hasta que las clases no sean presenciales. Si gusta, por favor, maestro, en estos 3 minutos y sus conclusiones, adelante. Gracias. Bueno, volver no va a haber normalidad y tampoco va a ser muy difícil que las licenciaturas como medicina, las licenciaturas de enfermería y todas las que tengan que ver con práctica, que estemos pensando en regresar a lo mismo. O sea, si estamos pensando en regresar a lo mismo, pues no es posible. De hecho, se está pensando en hacer una reorientación inclusive los ciclos clínica, práctica clínica, más objetivos, más específicos, más centrados. Los campos están sobresaturados. En México, las áreas de medicina, enfermería, ¿sí? Entonces no hay manera, se tiene que hablar de otra forma de lo que van a ser las prácticas. En este sentido, va a haber varios sectores que van a estar involucrados y los cuales tenemos que llevar la iniciativa para que exista un vínculo, el sector educativo con el sector salud, para establecer de una manera oportuna las estrategias para el regreso cuando sean los ciclos clínicos, pero también definitivamente serán desde otro formato. Ya no van a ser de que vaya el alumno y esté ahí horas y horas en la práctica clínica, primero porque no va a haber espacios. Segunda, porque están sobresaturados campos, todos los hospitales. Y tercera, porque también la matrícula de las licenciaturas ha aumentado. Por lo tanto, se tiene que replantear un modelo educativo para este tipo de licenciaturas. Va a ser un trabajo muy importante y obviamente ya requería también hacer un cambio de ello. Ya requería, ya urgía. Entonces, la oportunidad es esta. Efectivamente, nos vamos a esperar. Pero si un alumno de la licenciatura que sea está esperando a que todo sea igual, pues malas noticias porque nada va a ser igual. Entonces, también tanto profesores como alumnos ya estamos ahorita entendiendo de que esa normalidad que queremos, que había antes, ya no es, porque no lo permite ya los propios espacios físicos dentro de las áreas hospitalarias, por ejemplo, ni para medicina ni para enfermería, ni hablar de estomatología. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Juan Gabriel por esta última intervención. Sin duda, las experiencias, oportunidades y aportaciones realizadas por nuestros invitados en esta sesión nos permiten visualizar de mejor forma los principales retos y áreas de oportunidad que tienen los docentes a nivel licenciatura de nuestra Casa Abierta al Tiempo dentro del área de las ciencias biológicas y de la salud. Como hemos podido apreciar, la situación originada por la pandemia genera una nueva forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, apoyándonos en la utilización de diferentes y variadas herramientas tecnológicas, las cuales es muy probable que no se dejarán de utilizar, aun cuando las clases se retomen de manera presencial, y sin olvidar que todos estos esfuerzos se centran en lograr el aprendizaje de los alumnos. No queda más que agradecer a nuestros panelistas por aceptar participar en este evento, por darnos sus comentarios y puntos de vista en las temáticas abordadas y por apoyarnos en este ejercicio, que sin duda enriquecerá y fortalecerá los procesos de enseñanza-aprendizaje en su modalidad remota, que se implementaron y que seguramente con la experiencia adquirida se mejorarán en el trimestre que está por comenzar. Las constancias por su participación se las haremos llegar vía correo electrónico. Asimismo, agradecemos a todas las personas que hicieron el favor de estar con nosotros durante esta transmisión
invitándolos a que nos acompañen en la última sesión que se realizará el día de mañana, viernes 28 de agosto a las 12 horas, en donde se discutirá las experiencias y áreas de oportunidad que se han identificado en el posgrado. Nuevamente, gracias a nuestros panelistas, a nuestros participantes y que tengan muy buena tarde. Hasta luego.